Hola amigos de GeoVirtual 2.cl. Hoy día vamos a hacer un recorrido en realidad de Copiapó a Los Loros, San Antonio, por eso vamos rápido porque eso ya hicimos, hasta Las Juntas. Y de La Junta voy a tomar un camino que une La Junta con Castaño, con La Guardia. Bueno, este camino en realidad como copiapino que vive en Copiapó un poco de más, ¿no? Un poco complejo. Se ve, el camino por sí no es complejo, el camino por sí es pavimentado en excelentes condiciones, ¿no? Pero es complejo porque no llega para nosotros de Copiapó a ningún lado. Es realmente para hacer un bonito recorrido, un círculo, ¿no? Copiapó, Tranquilautaro, Las Juntas, de Las Juntas aquí a Castaño, Jorquera, digamos, de Río Jorquera, Castaño. Podríamos subir más hacia La Guardia, como las antiguas tropas lo hicieron a llegar a Argentina, o podíamos tomar el portezuelo, la Cuesta Nueva. Nueva significa en los años 90, lo habilitaron bien de Castaño para volver por el Valle Carrizalillo y saliendo ahí en Nantoco. Eso vamos a hacer hoy día para ver este tramo, este trayecto. Este trayecto es bonito, ¿no? Es absolutamente bonito. Vamos a pasar a la precordillera o vamos a cortar la precordillera en una forma bien espectacular, bien profundo. También hay que mencionar, este camino es no tan largo, no son como 80 kilómetros, yo creo nomás, ¿no? Pero como yo indicando, está bien siempre al lado del río Jorquera, que cambia simplemente su nombre turbio, Jorquera, Figueroa, ¿no? Y bueno, ¿no? Normalmente tiene agua, tiene algunas estancias ahí, hoy día un poco de caída, pero todavía hay gente de ganadería acá, ¿no? Claro, este camino no es muy popular, hay que decirlo, no hay tanto tráfico porque realmente el camino para ir a Copiapó sobre Castaño es un poco más complejo, pero más corto, mucho más corto. Uno tiene que subir de nuevo a 3.000 metros ahí, pero al fondo vale la pena para si uno llega de Pircas Negras o llega de la cordillera para usar el Castaño, ¿no? La carta ahí podríamos verlo. Bien, vamos a hacer este camino y vamos a revisar algunos detalles que tiene. Las Juntas se ubica en la confluencia del río Jorquera con el río Pulido en 1227 metros de altitud. Es kilómetro 52 del camino Castaño a Juntas. El camino es en excelente estado y pavimentado hasta la localidad Castaño, que se encuentra en kilómetro cero. Castaño ya se ubica en 2.324 metros de altitud. Entonces, en el tramo de 50 kilómetros vamos a subir 1.100 metros. Ese tramo del río Jorquera muestra una inclinación de 21 metros por 1 kilómetro de largo, que corresponde a una cifra típica de afluentes andinos extremadamente inmaduros, comparable con el río de la Sal en Diego de Almagro. Hay que recordar, aquí también era planificado para hacer el ferrocarril. Justamente aquí, capaz estoy justo donde la planificada estación Las Juntas. En varias épocas, 1890, 1910, estaba una de las planificaciones por este valle, ¿no? Para subir, para prolongar la línea férrea de San Antonio. Imagínense, llegó hasta allá San Antonio para prolongar así aquí hacia Pircas Negras, traspasar, hacia una conexión con Argentina, donde por si acaso tampoco era tan lejos la futura línea. Ya 2 kilómetros en distancia La Junta, ya el paisaje se cambia, todavía bonito verde acá en lado, pero claro, los cerros ya se nota, tienen este carácter
bastante desértico de la precordillera alta, hay que decir, ¿no? También igual uno podría diferenciarla un poquito, ¿no? Y se nota, ¿no? Y ahí uno entiende perfecto cómo los viajeros, cómo llegaron ahí al Valle Río Copiapó, al Jorquera, cómo llegaron ahí. Claro, ahí el paisaje se pone un poco más dulce, un poco más, digamos, agradable. Bien, aquí creo en este sector se ve bastante bien esta magnitud de la erosión del río Jorquera. El río Jorquera tiene un caudal bastante bueno, pero en realidad la erosión aquí es inmensa, es tremenda. Son más de 1000 metros donde estamos ahí viendo de arriba a abajo, ¿no? Pero ojo, ¿no? El río Jorquera y este tramo acá es uno de los primeros que logra llegar a la alta cordillera al fondo, ¿no? Este tramo llega realmente por Pircas Negras, por ahí a la alta cordillera. Es el primero, porque todos más hacia el norte, hacia el río Loa, no lo logran. Terminan en la misma precordillera. Pero eso sí comunica directamente con la cordillera. La geomorfología del sector es bien compleja. Las direcciones de los afluentes, valles y quebradas generalmente están marcadas por noreste-suroeste y noroeste-sureste. Entonces dirección Río Copiapó y dirección Jorquera. La pauta general produce un trayecto de los ríos en forma zigzag, que significa considerables desvíos como sistemas infraestructurales. La erosión del valle del río Jorquera es extremadamente profunda y puntual. El desnivel hasta los cerros colindantes es mayor de 1000 metros, donde la forma de erosión destaca por extrema inclinación de los taludes y la inexistencia de confluentes maduros. Además, en todo el tramo existen grandes masas de rocas caídas, mares de bloques y transporte por gravedad. Bien, hay ya avanzado algunos 7 kilómetros en el río Jorquera, arriba hacia el este, y ahí vamos a ver un par de cosas ahí en este sector. Primero, que indican los viajeros acá, muchos, el burmeister y otros, que hay poca población entre Guardia hacia la Junta, ¿no? Una razón podría ser este valle es bastante estrecho, bastante inclinado, y ahí se nota restos de una antigua plantación. Yo conozco desde los años fines de 90, comienzo de 2002, 2003, los árboles estaban plantados, estaban ahí, ¿no? Y ya está seco porque nadie lo cuida, porque realmente se nota abajo la razón, los aluviones. Difícil para vivir aquí, ¿no? Hay agua suficiente, la altura está bien, ¿no? Pero complicado. Creo estamos kilómetro 32 más o menos, término de la oasis o de la vega acá, ¿no? De Barrabás. Pero ahí estoy en el sector donde Hernán Burmeister 1860 hizo la misma observación, la presencia de algarrobo mejor dicho, y de bría, una preciosa vega acá, un precioso sector, la presencia de algarrobo acá, ¿no? Ya los viajeros del siglo XIX indicaron la cantidad enorme de algarrobos y de la brea. El algarrobo tamarugo o correcto Prosopis chilensis es un árbol bien adaptado al clima árido, semiárido con una altura hasta 15 metros o más.
La brea era una planta antiguamente bastante interesante o importante porque la brea produce un tipo de resina que usaban para lubricación. Brea, o con su nombre científico Tessaria absintoides, es una planta común en Atacama y partes de Sudamérica como Chile, Paraguay, Uruguay, Perú, Bolivia y el sur de Brasil. Normalmente alcanza una altura de 1,20 m y destaca por su intenso color verde de las hojas. La brea produce un líquido viscoso que antes usaban para lubricar a los ejes de los carros. Bien, aquí en kilómetro 27.1, un gigantesco mar de bloque que es bien común aquí en esta quebrada. El mismo burmeister lo mencionó, y los otros también. Un fenómeno pero bien raro, bien especial. Bueno, todos sabemos cómo funciona un mar de bloques, forma de erosión, forma de meteorización, erosión, un poco de transporte gravitacional, ¿no? En el kilómetro 25,6, en un lugar conocido como Cordón de Apolonio y El Gallo, se encuentra un mar de bloques de considerables dimensiones. Cabe señalar que todo el valle se caracteriza por este particular fenómeno de erosión y movimiento de masa. La base del valle en este punto se sitúa en 1820 metros sobre el nivel del mar, mientras que el inicio del mar de bloques se ubica a 3.005 metros de altitud. Por lo tanto, esta formación cubre un desnivel de 1.185 metros. En total, la estructura abarca un área aproximada de 2 kilómetros cuadrados, lo que corresponde a un sector alrededor de 1,4 por 1,4 kilómetros. La pendiente presenta una inclinación media de 32 grados. Las rocas desprendidas corresponden a rocas intrusivas, principalmente dioritas a granodioritas del Plutón Montosa, con edad cercana a 260 millones de años, es decir, del Pérmico. Los fragmentos angulares desplazados exclusivamente por gravedad presentan tamaños que varían entre 4 metros y 10 centímetros. Una observación interesante es la presencia de un proceso de fining up, es decir, los bloques de mayor tamaño se encuentran en la parte inferior, mientras que los fragmentos más pequeños predominan hacia la parte superior. Este fenómeno puede interpretarse como resultado de la energía del proceso de caída, que naturalmente es mayor en los bloques de mayor tamaño. Los mares de bloques son estructuras que se forman por la desintegración física o mecánica de las rocas, en particular la gelifracción, la fragmentación causada por la expansión del hielo en las grietas de la roca. Es uno de los procesos más importantes en la generación de este tipo de depósitos. Ahí sí algo se quedó del camino histórico de Argentina a Juntas a Copiapó, ¿no? Hay que recordarse 1860, 16 de marzo, Burmeister y sus compañeros, su, digamos, caravana, pasaban por ahí. Muchos otros más, el Domeico y otros más. Comerciantes, gente que hicieron negocios con Argentina, ganados, caballos, productos, ¿no? Eso sí, eso es impresionante. Tenían cada
kilómetros, par de kilómetros, 20 kilómetros refugios. Uno ya vimos en La Guardia. Eso es, ahí está. Excelente. El valle del río Jorquera era parte del camino histórico que unió la República Argentina con Atacama. Generalmente las caravanas cruzaron por el paso Come Caballo o Peña Negras o Pircas Negras. Y el último tramo antes de volver a la civilización era el río Jorquera, o más concreto, la Junta, en la confluencia del río Jorquera con el río Pulido. Aquí comenzó la población rural del río Copiapó. Aquí detrás mío se ve perfectamente este camino que tenía una importancia mayor, tiene fortificaciones acá. Entonces no es un camino así nomás, un sendero, es algo elaborado, como se ve perfectamente aquí. Bueno, ahí yo logré para Río Jorquera, para revisar en persona, digamos, en acción, ¿no? Con caudal bastante bien y está muy lleno con brea y con otra vegetación ahí, ¿no? Eso está claro. Pero bueno, no vale la pena para buscarse aquí un sector para ver el río que existe y con un caudal no menor. Bien, aquí entre Castaño y Jorquera es precioso. Y más encima aquí la erosión ya lo topó todo. Un muro vertical, no sé cuánto, 100 metros, no sé, hay 50 metros. Eso sí, es precioso. Claro, estamos como siempre contra el sol. Al otro lado también, ¿no? Realmente una barrera de erosión, un cañón al fondo, un trocito ahí, vamos a otro lado, ¿no? Y un paisaje, pero realmente precioso, único, precioso. El río está ahí abajo, hasta hay un camino al otro lado. Se ve justamente donde los estratos. 2 kilómetros antes de llegar a Castaño, capaz el sector más hermoso que uno ha visto. Un sector bien bonito con aguas aquí, ¿no? Al lado. Y ya estamos en altura, ya está atardecer, ¿no? Y todo una tranquilidad, pero realmente única, una tranquilidad excepcional. Vamos a ver. Ahí llegué a Castaño, ¿no? Abajo está la estancia Castaño, la hacienda, y aquí el sector. Ya derechito más va a La Guardia, faltan como 10 kilómetros nomás. Bien, amigos de GeoVirtual2.cl, nos vemos la próxima semana. Chao.